Bueno, el gobierno de Alberto Fernández empezó con el discurso que da con Kicillof de un lado y Rodríguez Larreta del otro, anunciando el comienzo de las medidas cuarentenales para enfrentar la pandemia de COVID. Empezó tan bien que la aprobación de la gestión de Fernández llegó a un 80%, algo que pocos presidentes habían logrado. Tenía casi una unanimidad a su favor. Recuerdo la columna de un amigo mío, ferviente antikirchnerista, que sin embargo elogiaba, incluso en aquel momento a mi modo de ver, desmedidamente a Alberto Fernández, pero lo traigo a colación como para que recordemos cuál era el nivel de aprobación que tenía su gestión. Ahí empieza el gobierno de Alberto Fernández y cada conferencia que hacía semanalmente para dar números e indicaciones, ¿te acordás que ponía pizarrones o filminas? Las filminas famosas, sí. Y demás. Era una aprobación tras otra. El profe Alberto le decían. Sí, pero en el buen sentido. Claro, bien. Lejos de aprovechar, y yo diría entender de qué se trataba ese fenómeno, por qué estaba ocurriendo eso, el presidente se dedicó a gastarse el recurso que había obtenido sin reponerlo. Como cuando vos llenás una alcancía, o llenábamos en una época, y vas sacando las moneditas, sacando, pero no pones más. Y algún día te va a quedar sin. Y Alberto Fernández se quedó sin monedas el día en que se conoció la fiesta de Olivos. Curiosamente, una situación inversa, exactamente inversa, a la que le dio la popularidad. Se la terminó de quitar. Porque vos podés cometer un montón de errores, podés incluso engañar gente, lo que no podés es engañar a toda la gente. Y en ese momento, el pueblo argentino entero, todo, aún el que lo seguiría votando hoy, se dio cuenta que Alberto Fernández nos había mentido. Nos había mandado con el dedito acusador a que nos metamos en nuestras casas porque si no nos metía preso. ¿No? Así. No me va a temblar. Con el dedito así para adelante. Y yo recuerdo porque sufrí eso de una manera tremenda, no lo que dijo Alberto Fernández, sufrí esa cuarentena estricta que metían preso a gente por salir a fumar a la esquina. Lo metían en cana. Gente que no se podía quedar en la casa porque se cagaba de hambre y salía a vender cosas afuera, lo metían preso. Recuerdo un señor vendedor, no me acuerdo qué vendía, pero en la jefatura de policía, haciéndole una nota y diciendo, yo no me podía quedar en mi casa. Tenía que conseguir el dinero para comprar, para comer. Sí. No me puedo. Y salí y me metieron en cana. Recuerdo esa vez. Entonces, sin hablar de todas las otras ulterioridades que tuvo la cuarentena tan dura, ¿no? Gente que murió en la cárcel, en San Luis, bueno, circunstancias tremendas. A un tipo que mataron porque se escapó de la policía porque lo querían meter en cana porque supuestamente había violado la cuarentena yendo a no sé qué, una carrera cuadrera, qué sé yo. Lo persiguió la policía en Tucumán, lo mató. Ni hablar de esas exageraciones como el chico, el remero, el que estaba practicando remo en un lugar solo. No había nadie alrededor, lo querían meter preso también. ¿Te acordás? Sí. Y a otro, un surfer que agarraron, que no sé, venía de Brasil, lo tratamos si fuera un asesino. Te sacaban los autos. Ni hablar de otro que fue a una fiesta y tenía unas líneas de fiebre. Era un degenerado, bueno. O si salías a caminar un día donde no te correspondía por tu documento. Mientras eso pasaba, y el presidente con el dedo
nos decía, si no te quedás en tu casa te voy a meter preso, te voy a caer con todo el peso de la ley, bla, bla. Basado, sustentado por el 80% de positividad que tenía su figura, Sí. el tipo se mandó una fiesta de olivo invitando gente que rompió todo el protocolo, que le tuvo que dar permisos especiales para que se trasladara en la calle y no lo hicieran lo que le hacían a todo el mundo, que era llevarlo preso o no dejarlo circular porque no correspondía. Y ahí armó total, era él, ¿viste? Y la mujer. Y es como que tienen otros derechos superiores, derechos divinos. Por estar ahí, sí. Entonces cuando se conoció la información lo negaron, dijeron que no era cierto y después salió la foto. No, pero está trucada, dijeron algunos. Después salió el video. Ya no había manera de decir que no había ocurrido eso. Terminó pagando una plata como resarcimiento. Pero en realidad el resarcimiento mayor no lo podía dar, que era pedir una auténtica y sincera disculpa a la población por lo que había hecho. No lo hizo. Pidió unas disculpas donde le echó la culpa a la mujer. A Fabiola. ¿Se acuerdan? Sí. Mi querida Fabiola organizó una fiesta. Como si él no supiera nada, de una fiesta que se hacía en la casa de él, en no Olivo, sabía nada. que es la residencia del presidente. ¿No? Ahí se terminó. Hasta Dylan estaba, ¿no? Ahí se terminó el gobierno de Alberto Fernández. Terminó el gobierno de Alberto Fernández. Perdió toda credibilidad y a partir de ahí es como que se sentó en el tobogán y empezó a bajar cada vez a mayor velocidad. Lo desconoció primero la oposición, después la gente, después Cristina y ahora casi hasta Massa que lo desconoce. Ya casi no le quedan amigos en su gobierno, no fuera de su gobierno, en su gobierno. Y la Argentina no se puede dar el lujo, no debería poder darse el lujo de tener un presidente que no tiene ninguna credibilidad. Ni con los extraños, ni con los propios. Nadie le cree. El ninguneo al que lo somete Cristina Fernández de Kirchner cada vez que habla y lo tiene al lado es de una... Aceptar eso es de una indignidad. Ayer, una vez más, hizo todo un discurso, lo tenía al lado, ni lo nombró. De última, el gasoducto que se inaugura durante la gestión de Alberto Fernández. Algún mínimo reconocimiento, hacele, che. Pobrecito. De decirle, ay, gracias, presidente. Todo para Massa. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país muy mesiánico, muy que esperamos que venga una persona a salvarnos. No es que confiemos demasiado en las instituciones, en los equipos, confiamos en una persona. Este nos va a salvar, dice. O nos va a hundir. O nos va a hundir. Claro, efectivamente. Nos va a salvar o nos va a hundir. Entonces un país que se comporta de ese modo necesita de un presidente con credibilidad. Y este presidente la ha perdido. Y hace ya un tiempo largo que llevamos con un gobierno que va a la deriva. Y esa, queridos amigos, es a mi juicio, por supuesto, la razón por la cual Massa es el candidato mejor que pudo poner el kirchnerismo. ¿Por qué? Viste que todo el mundo está diciendo, pero ¿cómo puede ser que un ministro de Economía que duplicó la inflación, hizo crecer la pobreza, todo sea un candidato con posibilidades? Porque ante la ausencia total de la imagen y autoridad presidencial, Massa al menos puso la cara de que conmigo las cosas no se van a terminar desde barrancar, al menos hay una autoridad que algo manda y algo decide. Perdónenme si no les gusta a los no kirchneristas lo que les estoy diciendo, pero eso es lo que yo creo. La posibilidad que tiene Massa, para mí mínima, casi nula, de ganar la elección en octubre, sí, la de octubre, que es la que importa, o una hipotética segunda vuelta en noviembre, deviene de eso, de que al no tener presidente, él asumió ese rol
Y se la bancó, como le dijo Cristina ayer. Te la bancás, bla, bla. Ese es el tema. A los que no entienden o decimos no entender cómo un ministro de Economía que asumió con la inflación del 4% mensual, ahora la tiene a 8 o a 7 y pico o a 6 y pico. Enorme inflación. Y con una pobreza que era de un nivel y ahora es cada vez mayor, no entendemos cómo puede ser un candidato con posibilidades. Bueno, entendámoslo por Alberto Fernández. Sopesemos, pongámoslo al lado de la figura de un presidente que no es presidente, que no gobierna, que no manda, que no controla, que no dirige y que se deja humillar todas las veces que puede por su vicepresidenta. Entonces, al lado de eso, Massa es un estadista. Esa es mi sensación. Regia Turismo. Te esperamos en 9.